Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy una nueva jornada de nuestro programa Dos Tercios, una radiografía al proceso constituyente. Y esta semana, por fin, se instaló la Convención Constituyente. Y como en todo buen concierto, en los primeros minutos ya pudimos tener una impresión de cómo va a ser el desempeño del cantante. Así que sobre eso vamos a hablar y vamos a intentar poner en perspectiva lo que ha sucedido y entregar herramientas para un análisis más profundo de esta nueva etapa que se abre en torno a los constituyentes y su rol protagónico en el proceso de la Asamblea. Como siempre, con nosotros nuestro querido amigo Atricio Milla, acompañándonos y guiando esta conversación. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, ¿cómo estás tú, estimados auditores? Tal como tú lo dices, el pasado 4 de julio fue un día de aquellos en política. La instalación de la Convención Constituyente tuvo una antesala de marchas, de rituales ancestrales y actos cargados de simbolismo, lo habíamos comentado en el capítulo anterior, pero la ceremonia de instalación se vio interrumpida por la constituyente Elsa Labraña, una persona que se mostró ese día muy exaltada, y según lo que informaba la transmisión de la radio y de la televisión, se estaban registrando en la periferia del edificio del ex Congreso situaciones de enfrentamiento entre carabineros y adherentes a los conglomerados constituyentes. Pero la secretaria relatora del TRICEL, la señora Carmen Gloria Valladares, que estaba a cargo de esta ceremonia de instalación de la Comisión Constituyente, fíjate que con la misma sangre fría del capitán del Titanic, que invitaba a los pasajeros a un brindis para disimular el naufragio que se venía, demostró tener mucha inteligencia emocional. Y esa tal vez fue una de las grandes lecciones para todos, que a veces en política solo basta mantener la calma, pensar con la cabeza fría y también escuchar mucho, ¿no? Y salió muy bien de ese trance muy complejo. Y luego vino la elección de la mesa de la Comisión Constituyente, la que recayó en Elisa Loncón, quienes la conocemos de la academia universitaria, una persona que está muy ligada al ámbito de la lingüística, al concepto de la interculturalidad, ha hablado muchísimo sobre el Estado plurinacional, y también la vicepresidencia la obtuvo Jaime Baza, un abogado constitucionalista destacado también en la academia, pero que tal vez lo recordamos mucho más por el episodio de la comisión del Senado cuando le pidieron vestir de corbata y chaqueta, ¿te acuerdas? Bueno, y en los días siguientes, de la instalación, digamos, de esta convención constitucionalista, ocurrieron ciertos chascarros al estilo Piñericosa, con problemas muy grotescos, tal vez de logística, en la instalación, digamos, de todo el equipamiento en el Palacio Pereira, al punto que el mismo rector de la Universidad de Chile, Alejandro, ofreció los campus de la universidad, también lo hicieron otras universidades, para poder lograr la instalación. Jaime Baza, que es el vicepresidente de esta comisión, dijo que esto no era un tema administrativo, tampoco un tema técnico, sino que era derechamente un tema político y también que había una obstrucción al poder ejecutivo. Otro de los constituyentes, que es Cristian Viera, independiente, recuerden ustedes, por el cupo de la democracia cristiana, a raíz de esta fallida sesión dijo que hubo un acto de negligencia grave que no tiene ninguna justificación y actúa en contra, decía, sobre un órgano, tal vez uno de los órganos más importantes en este momento del Estado, que es la Convención Constituyente. Y para rematar un poco, el gobierno de Piñera, fiel a su estilo de apagar muchas veces el fuego con benzina, cambió el secretario ejecutivo de esta Convención Constituyente y destinó a Catalina Parot, ¿no?, como la secretaria ejecutiva nueva. Entonces, Alejandro, preguntarte en esta primera parte de nuestro programa, la Convención Constituyente, como cualquier institución republicana, tiene cierta dignidad, ¿no? Y debe tener ciertas condiciones mínimas para trabajar en una tarea tan delicada que está encomendada por la ciudadanía como redactar esta nueva Constitución. Pero más allá de las teorías conspirativas, de un bloqueo, de un sabotaje, digamos, a las mejores intenciones, ¿crees tú que hubo un problema político, hubo obstrucción del Poder Ejecutivo, hubo negligencia grave en estos primeros minutos de instalación de la Convención Constituyente? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo antes de responder tu pregunta, como es habitual, instalo otras respuestas que no me han pedido. El, yo creo que la instalación, de algún modo,
está repleta de indicios, de evidencia de los comportamientos esperados, los comportamientos esperables y también de los futuros escenarios. Aquí hay una especie de huevo primigenio de los acontecimientos que nos esperan en torno a la Asamblea Constituyente. Y a propósito de que tú haces mención a esta idea de que las instituciones tienen dignidad, o deberíamos aspirar que siempre tuvieran dignidad, es importante recordar que la dignidad es un concepto que está a su vez compuesto de otras ideas y de otras características. Entonces, la dignidad no solo tiene que ver con el trato exterior o con el trato que otros le den a la institución, sino con el trato desde el interior, con el trato que los propios miembros de la institución le den a la institución, y por lo tanto, sobre todo este último, va a determinar la manera y el lugar en que los otros terminan viendo a la institución. Por lo tanto, en una época en que todo el mundo exige dignidad, baste recordar que a los primeros en que hay que hacerle exigible el deber de dignificar las cosas es a los propios miembros de las instituciones. Y por lo tanto la instalación, en ese sentido, va a ser, yo creo, un objeto de culto en torno al análisis de nuestra época. De hecho, nosotros vamos a usar la instalación como un momento clave en los futuros análisis de lo que está ocurriendo en la Asamblea Constituyente, porque es el momento germinal, ¿cierto? Es el Big Bang de la Asamblea Constituyente. En ese contexto, entonces, de una dignidad que requiere un comportamiento coherente y correspondiente por parte de todos, especialmente sus miembros, lo que sucedió en esa jornada es una serie de comportamientos revisables. Nos vamos a detener en el que tú planteas, la inexcusable, la inexcusable falla de no tener las cosas necesarias para el funcionamiento de la Asamblea. Por supuesto que se puede atribuir a muchas cosas, pero yo diría que es parte de la incompetencia estructural de nuestra época. No sé si se han dado cuenta, estimados auditores, televidentes, que no importa si estudiaste en Harvard o en cualquier instituto de la periferia del mundo académico, pareciera que todos fuimos preparados en el arte de la incompetencia. Y cosas que se esperaría que no debieran suceder, suceden a menudo. Y este ejemplo de lo que ocurrió con el desempeño del señor Encina nos refleja que para las grandes incompetencias se necesita un escenario de fondo. Y ese escenario de fondo condiciona las incompetencias. Yo diría que en el tema de la Asamblea Constituyente, las faltas de diálogo, preparación y sobre todo el trabajo en los supuestos necesarios para su funcionamiento es una responsabilidad compartida. Atribuirle eso a la intencionalidad política es una derivada que es viable, que es plausible, pero convengamos en que todos tienen o virtualmente todos somos sospechosos de tener esa intencionalidad política en torno a la Asamblea, uno porque no están ahí, otros porque no les gusta la composición, otros porque la correlación de fuerzas no les satisface, u otros porque la fuerza, aún siendo numerosa, no les alcanza para hacer lo que quieren. Todos somos sospechosos de tener esa implicancia, así que designar al gobierno como sospechoso número uno no es más que un ejercicio de esos típicos ejercicios de buscar rápido a un culpable en un escenario en que todos pueden ser potencialmente culpables.
Hay, Alejandro, en esos momentos, digamos, de complejidad en la instalación, surgió una interrogante que me gustaría saber, digamos, cómo tú la percibes desde el punto de vista político. La interrogante afirmación era una mezcla de ambas cosas. Decía que para este gobierno, y particularmente para los partidos políticos tradicionales, esta convención constituyente es una molestia. Pero decían, y esto lo dijo un constitucional, ¿por qué una molestia? Porque decía que ellos finalmente, en las tantas ideas que van a proponer como parte del espíritu de esta nueva constitución, en el fondo es una organización, estos 155, aparentemente no controlable por parte del gobierno, ni menos de los partidos tradicionales. Desde el punto de vista político, ¿qué te hace sentido esta interrogante, afirmación? ¿Cómo la percibes tú de tu mirada política? Ah, hay una cosa que nosotros estamos olvidando rápidamente que yo quiero que no olvidemos. Supuestamente, la mayoría de los constituyentes son independientes, Claro. pero extrañamente lo que vemos es una disposición demasiado poco natural a converger en puntos de vista muy específicos, como que si no fueran independientes. Hay un acuerdo, alguien decía por ahí que hay una sospecha de mucha transacción y acuerdo previo. O sea, esta no es una cocina, sino que Claro, sí. un verdadero casino donde se preacuerdan cosas y en ese sentido, por ejemplo, eh, traer a colación la abstención de Natividad Yanquileo Ah, claro. para votar por Elisa Loncón. O sea, nadie ha puesto mucha atención en ese detalle porque Natividad Yanquileo, que es una influencer de esas afinidades, no vota por Elisa Loncón. Y lo que ella dice es porque está cansada de los acuerdos detrás de cámara. Y por lo tanto plantea una, una actitud independiente y radicalmente independiente. Así que, ojo que eh, esta aparente ingobernabilidad no parece ser tal, o sea, esta incontrolabilidad de los constituyentes no parece ser tal a la luz de estos antecedentes, porque se ponen muy fácilmente de acuerdo y más bien eh, las declaraciones que emergieron ayer, que están bastante más atemperadas, estas declaraciones en torno a los presos de la revuelta, que están mucho más atemperadas en relación a lo que se venía planteando al principio, que al menos reconoce que la Asamblea Constituyente no es soberana en estas materias, es es un antecedente importante, pero al mismo tiempo nos sigue planteando esta idea de la constitución de bloques polares o bipolares. Claro, hay uno más grande y hay uno más pequeño. Entonces, eh, yo diría que poniendo en duda todo el rato la pretendida independencia o este carácter de independientes de los constituyentes, que parecen tener un discurso único y no un discurso eh, plural, un discurso rico en matices, un discurso en que las minorías estén eh, en condiciones de plantear sus visiones, sino más bien un discurso preconfigurado. Y eso es interesante y va a ir marcando cada vez más su carácter en el desarrollo de la Asamblea. Pero bueno, lo que tú acabas de comentar se vio mucho a través de la transmisión de televisión respecto de cómo se articularon finalmente y se lograron acuerdos en el interior de la convención para elegir a Elisa Loncón y posteriormente a Jaime Baza. Fue en realidad algo que no se dilató tanto, hubieron varias sesiones, digamos, de votación, pero finalmente fue algo rápido. Alejandro, yo quiero consultarte algo para entroncar un poco con lo que hablamos la semana pasada donde abordamos conceptos e ideas de la historia. Que Elisa Loncón, una mujer mapuche, sea la presidenta, tiene una importancia cultural. Lo comento porque
para hacer un poco de historia, ¿no? El Imperio Español en los años de conquista reconoció al mapuche su carácter de pueblo, pero en la República, en la instalación de la República de Chile en el siglo XIX, el pueblo mapuche fue absorbido, fue negado, ¿no? Y solamente debemos recordar el conflicto actual entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Entonces, si Elisa Loncón, ¿tú crees que puede ser ese puente en este conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche? Tal vez no es la prioridad, porque la Convención Constituyente tiene otro enfoque, otro filtro, pero podría ser un puente. Y lo otro, Elisa Loncón representa ese reconocimiento a la dignidad de muchos grupos humanos en Chile. Me refiero de partida a los pueblos originarios, pero también a las mujeres. Se habla de una convención feminista y particularmente a los que pertenecen a las minorías sexuales, como el grupo LGBTI más, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú del fenómeno o de esta elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constituyente? Es algo más que simbólico, según lo que yo pienso, pero la idea tuya, ¿cuál es? O sea, es, no es simbólico, sino que es totalmente eh, sim, simbólico. ¿En qué sentido no es simbólico? No es la colocación en primer plano de lo originario para la construcción de un discurso de nación. Eso ya lo habíamos vivido en la década de 50 del siglo XIX. O sea, los grandes historiadores chilenos que surgen en esa época construyen un discurso donde lo autóctono, lo aborigen, lo indígena, lo originario es central y construyen una leyenda negra para separar la naciente república del dominio español. Y por lo tanto los símbolos y las figuras de los caciques, los toquis y de los grandes personajes de la historia araucana o mapuche se ponen de relieve y hay una enorme importancia. Pero eso era simbólico, porque en el fondo eso lo hacía la aristocracia, los grupos educados de la época para simbolizar algo. Lo que sucede con Loncón es otro tipo de símbolo, es un símbolo que envuelve y refleja fotográficamente la, la, la sensación y la visión que hoy día la sociedad chilena tiene sobre estos temas. Es decir, es muy coincidente con lo que está pensando la sociedad chilena. Incluso es coincidente por sobre las realidades estadísticas, digamos. O sea, ¿quién es el pueblo que predomina en Chile? O sea, a propósito de esta discusión sobre los afrodescendientes, ¿cierto? Que había que incluirlos. Pero nadie se acordó de los pobres mestizos chilenos que constituyen en rigor un 70 y tantos por ciento de la nación chilena, los mestizos, porque antes de esta época eh, había un discurso que priorizaba esto de tener un descendiente europeo, ¿cierto? No, que mi raíz italiana, que mi raíz alemana, que mi raíz de alguna parte, de preferencia Europa, era importante. Hoy día el discurso ha fluido hacia el otro extremo. Hoy día lo importante es ser eh, originario. Pero entre medio hay una enorme masa de los mestizos que con mucha dificultad podemos determinar nuestra prosapia y nuestra ascendencia. Entonces, quien más, quien menos, podría ocurrir una enorme tendencia hacia la visualización del mestizaje como también, así como a propósito de los afrodescendientes, que es una modalidad de mestizaje. Entonces, todo eso habla de una creencia en torno a lo prioritario que a veces está por encima de las realidades estadísticas y demográficas. Pero bueno, sí, la entronización de estas imágenes en la estructura de la Asamblea Constituyente son muy
muy importantes porque no solo simbolizan, sino que grafican y entronizan la pretensión de que esas variables sean claves en la construcción de un instrumento de gestión jurídica como es la Constitución. Alejandro, bueno, es de conocimiento público que este grupo de 155 convencionalistas tiene cierta organización o agrupación por profesiones, ¿no? La mayoritaria son los abogados. Y yo escuché de boca de muchos de los constituyentes que tienen esta profesión, tanto de grupos de derecha como de centro izquierda y de izquierda, que en términos políticos estamos en presencia de una suerte de despresidencialización, digamos, del diálogo y del debate político, porque el régimen presidencial tiene, digamos, por costumbre que existe un programa político que se discute y hay gente que le gusta o no, pero ellos lo que destacan es que en este proceso de convención constituyente, la forma que ellos tienen de trabajar está relacionado con el mundo parlamentario. Dice que existe una suerte de parlamentarización del diálogo político, lo que se hace cuando hay discrepancias, se hacen todos los esfuerzos y negociaciones para llegar a un acuerdo, que ese modelo es el que va naturalmente que imperar en esta forma. Entonces, yo te pregunto, esta práctica política de parlamentarizar, digamos, todos los acuerdos o todos los conflictos, ¿crees tú que va a influir a la hora de definir un régimen político que tendrá Chile a futuro? Continuar con un régimen presidencialista o semipresidencialista, o derechamente enfocarnos a un régimen parlamentario, así como el estilo europeo. Eh, ¿Tú crees que la convención pueda derivar de esa práctica de dialogar permanentemente en estos acuerdos, en este casi año que van a estar trabajando juntos? ¿Tú crees que les va a generar ese gustito por experimentar, digamos, a través de una constitución, un nuevo modelo político para Chile, el régimen parlamentario, por ejemplo? O sea, las tentaciones en esa dirección son muchas, pero veamos qué es lo que ha pasado y qué puede pasar. Hasta el momento ha pasado muy poco. Tenemos pocos indicios de efectivamente cuál es la, la, la dirección que van a tomar los acontecimientos en la vía de despresidencializar o hiperparlamentarizar. Lo que sabemos en torno al tema del trabajo de la Asamblea Constituyente y que quede registrado en la historia, que hoy día, esta semana, se ha producido el primer San Lunes de la Asamblea Constituyente. O sea, eh, no se trabaja ni viernes ni lunes. Extrañamente, cuando hay mucha urgencia, algo pasó ahí. No sé si las emociones de la primera semana fueron muchas, pero que quede registrado el primer San Lunes de la historia en la Asamblea Constituyente. Eh, Seguramente, más allá de lo jocoso que esto sea, debe haber alguna razón para que los constituyentes den esta pausa cuando al parecer la urgencia de recuperar el tiempo perdido, de avanzar en la construcción de un reglamento, dicta como que se reúnan pronto, ojalá sábado y domingo. Pero Ah, bueno, claro, sí, 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 aquí acá. no sé, tal vez fue mucha pega, pero hay un descanso. Ok, esas cosas pueden ocurrir. Y eso a propósito de parlamentarizar, ¿no eran estos candidatos los que criticaban tanto esos comportamientos extravagantes de los parlamentarios en Ah, torno a sí, no ir a pues, las sesiones, en torno a sí, ausentarse, en torno a sí. pedir más plata, en torno a tener las comodidades? Bueno, Son eh, prácticas políticas que se asimilan, parece, rápidamente son entre mexicanos. sospechosamente Sí, contagiables. O sí. sea, la única forma para que estas cosas se contagien tan rápido es que hay mucho contacto estrecho. Con el Decirlo corona- en términos correctos. Demasiado contacto estrecho, por lo que veo uno acá, me viene un contagio muy rápido. Pero bueno, respondiendo al corazón de tu pregunta, yo creo que sí hay todavía una falta de claridad en torno a cuál va a ser el eje. Yo tengo la impresión de que eh, hay más personas que se van a inclinar por mantener el régimen presidencial
porque este estilo parlamentarista tiene mucho de esta actitud asambleísta, beligerante, y que de algún modo se refleja en el comportamiento de la constituyente Labraña. O sea, Labraña, sin proponérselo, nos generó un bonito ejemplo de lo que puede ser eh, esa, ese talante de trabajo, en que si algo no me gusta, voy, me paro y voy a reclamar a la testera y se arma un tremendo chinche, porque eso siguió ocurriendo. O sea, el síndrome de Labraña siguió ocurriendo en torno a las votaciones que se generaron después. Y eso yo creo que produce la duda razonable acerca si esto se va a morigerar en el sentido de orden, siéntense para contarlo, fue otro de los, eh, de los momentos de esta semana, y si eso va a derivar en un modus de trabajo eh, que contribuya a temperar estos excesos de parlamentarismo, ¿cierto? Y por lo tanto está por verse, creo yo, la inclinación definitiva en torno a una u otra manera de concebir la organización de lo público y del liderazgo. Alejandro, algunos psicólogos han detectado ciertos rasgos narcisistas en esta convención y particularmente en varios de sus miembros. Por estos días la convención constituyente está en tareas prioritarias, de hecho amplió, digamos, la mesa de trabajo de 2 a 9 constituyentes. Están trabajando, entiendo, reglas de inhabilidad y de incompatibilidades. También se está haciendo un reglamento ético. Existen ciertos procedimientos y metodologías de trabajo que están ahí en la teoría del ensayo y el error. Se están creando comisiones, no se sabe cuántas ni qué temas están abordando, pero llamó la atención que vuelve a aparecer el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios a la hora de ampliar esta mesa constituyente. ¿Es necesario aquello en un contexto en que la Comisión Constituyente ya ha garantizado la paridad de género, ya tuvo escaños reservados ya para en el proceso electoral para los representantes de pueblos originarios? ¿Es bueno insistir en ese tema? ¿Son rasgos narcisistas nuevamente de ciertos grupos de nuestra convención constituyente? ¿Cuál es tu opinión del tema? O sea, yo creo que no es bueno ni malo. Yo creo que eh, la, los participantes se ven en la necesidad de insistir en estas cosas porque estas cosas no son una práctica incorporada en el hábitus de los participantes. Estas son más bien aspiraciones que se requiere convertir en práctica y en hábito. Y para eso hay que recordarlas a cada momento porque si no la costumbre es más poderosa que cualquiera de las definiciones morales, así que se vuelven a caer en las omisiones. Eh, para plantear derechamente lo que estás insinuando, yo creo que es bueno eh, decir y definir provisoriamente un nombre para esta Asamblea Constituyente a la luz de la instalación. Y uno podría perfectamente suponer que en la historia, a propósito de esta aspiración, de que este momento es histórico, que no es otra cosa que el deseo personal de pasar a la historia, porque si alguien se recuerda de cómo fue el primer día del primer Congreso Nacional o cómo fue el primer día de la primera Junta de Gobierno de la Independencia, o si cómo fue el primer día de entrada en vigor de la Constitución del 25, la verdad es que nadie se acuerda. Y por lo tanto esta pretensión de que este es un día histórico y que va a quedar en la memoria, la verdad es que es una pretensión más bien que tiene que ver con el afán y el deseo personal inconfesado de pasar a la historia, que es otra cosa. Y en ese sentido, un buen nombre para esta constitución podría ser la constitución narcisista. Y esto que decimos lo decimos con toda responsabilidad, y no tiene que ver con ninguna alusión personal a ninguno de los allí participantes, sino que esta Asamblea Constituyente representa muy bien a la nación chilena actual. Y la nación chilena actual es una nación
que ha transitado hacia el individualismo galopante, y por lo tanto es una nación que se ha volcado como el resto del mundo contemporáneo hacia un personalismo funcional al capitalismo, un individualismo exacerbado que tiene su mejor reflejo en el mito de Narciso. Esta es una sociedad narcisista y hay muchos comportamientos narcisistas. Uno de ellos es el de la desconfianza. Todo lo que los demás dicen me parece sospechoso, me parece negativo. Este deseo de borrar la historia es un típico deseo narcisista. Esta aspiración eh, de, de que todos escuchen mi discurso, esta aspiración de ser escuchado, esta aspiración de juntarme colectivamente, o sea, un socialismo narcisista en torno a que solo es posible construirlo con personas que piensen igual a mí. Y por lo tanto, esta es una sociedad narcisista en términos de que se reúne en tribus de afines que no es necesario que sean numerosas, basta con que sean funcionales y que nos permitan ciertos objetivos, que solo entienden el mundo a través de los ojos de la tribu. Y todos los demás comportamientos son sospechosos de ineficientes, de interesados, de malvados, de maléficos. Y en el fondo esta aspiración eh, que lo individual trascienda es lo que Lipavietsky, Gilles, ha denominado la sociedad del vacío. Y nosotros estamos en la sociedad del vacío, por eso hay tanto malestar, por eso hay este deseo de volver a lo atávico, a lo telúrico, a lo anterior a la modernidad, por eso que las machis o otras dignidades religiosas originarias resultan tan interesantes y pareciera muy prudente que estuvieran en este acto fundacional de la Constitución. Todo eso lo vamos a abordar en los próximos capítulos, porque así como en la primera etapa entendimos la guerra, ¿cierto? Las máquinas de guerra, la pelea por incidir, que era un análisis muy interesante para entender la lógica del proceso electoral. Hoy día, la lógica del proceso constituyente, de la fundación, instalación de nuevas ideas, de nuevas visiones para la sociedad del futuro, requieren un marco de análisis otro, y ese marco de análisis lo vamos a transitar junto a las ideas de un gran pensador que es Gilles Lipavietsky, que entre otras cosas tiene un libro que yo aconsejaría a todo el mundo leer, que se llama La Edad del Vacío, que fue escrito hace 30 años atrás, pero si ustedes lo leen van a decir, pero si esto es lo que está pasando hoy día. Y efectivamente, eso es lo que está pasando hoy día con algunos nuevos matices, pero es efectivamente lo que nos está ocurriendo. Así que, como siempre, en la vida, en la historia, en los hechos de los hombres y las mujeres, no hay misterio, solo hay desconocimiento. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Dos Tercios. A cuidarse Chao, Patricia. entonces. Nos vemos, chao, que esté bien, Alejandro. Saludos.